Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, en el cual analizamos las resoluciones emblemáticas, mediáticas y contundentes en el ámbito jurisdiccional. Además, reflexionamos cómo a través de ellas fortalecemos la defensa y protección de nuestros derechos humanos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales, un programa creado para acercarnos al público. Nuevamente agradezco la idea creativa de este programa al señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, JUFET, así como el invaluable apoyo de la maestra Mirna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el apoyo de la Comisión, además, y de la Universidad del Estado de México. En este caso en particular, nos honra con su presencia el señor juez Mario Gámez, quien estará con nosotros. Mario, gusto en saludarte el día de hoy. Gracias, doctor Iván Seferín, por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación, Mario. El señor juez Mario Gámez es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Él tiene su sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas, con la propia entidad federativa del mismo nombre, y es un perfil, desde luego, bastante experimentado en materia de audiencias, en materia penal. Tiene una envergadura especialmente importante en materia de derechos humanos, justicia de adolescentes, y bueno, pues para no reparar tanto en esta cuestión de manera individual, vamos a ver su videosemblanza para que nos podamos enterar de manera completa de su propia trayectoria profesional. Corre video. Mario Humberto Gámez Roldán es doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, candidato a doctor por la Universidad Cristóbal Colón. Es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es especialista en el sistema de justicia penal para adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal. Su excelente trayectoria lo ha llevado a ser asesor jurídico de la Dirección General de Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región del Poder Judicial de la Federación y secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región del Poder Judicial de la Federación. Ha tomado diversos cursos, diplomados y seminarios impartidos por la Escuela Federal de Formación Judicial, el Narcotics Affairs Section del FBI, Estados Unidos, la Universidad de Alicante, España, la Universidad de Girona, España, el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia de California, Western School of Law, el Jean Monnet, Centro de Excelencia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Universidad de Perugia, Italia. Algunas de sus publicaciones son la impartición de justicia en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Federación, Derecho Penal Mexicano, estudios y reflexiones sobre el diseño del sistema penal en México, y plagio en las sentencias del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas. Bien, como podemos advertir, su perfil es de materia penal nacional e internacional, en derechos humanos incluso. Y tomando en cuenta ese perfil, el día de hoy va a haber un asunto muy importante, muy novedoso. Como ustedes saben, cuando un juzgador resuelve una litis en concreto, tiene un panorama de instrumentos bastante complicados para poder aplicar. En este caso fue algo muy complejo, pero muy novedoso. Antes de 1999 no habría en su momento algún tipo de igualdad procesal ante un desigual, porque ciertas personas tendrían eventualmente algún tipo de desigualdad
debido a una condición, a una discapacidad que presentaban en forma general. En la historia propiamente de México no habría un antecedente. Hubo una opinión consultiva el 1 de octubre de 1999, donde México erigió o instó una opinión consultiva a la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana resolvió este caso en particular en el sentido de que cuando hay una persona desigual en un proceso, debe haber unas medidas de compensación. Esto sucedió en esa época con extranjeros, específicamente mexicanos que iban a Estados Unidos y que tenían un trato desigual porque ni siquiera tendrían un intérprete que hablara español y era muy complicado que pudieran entonces eventualmente ellos tener algún tipo de apoyo. Sucedió que con base en este tipo de antecedente, México retomó las medidas de compensación y cerca de 2013 la Suprema Corte comenzó a establecer ciertos panoramas de ajustes razonables donde se tendría que igualar a una persona desigual, una persona que presentaba discapacidad, la discapacidad que puede ser según la propia Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, porque este punto es muy importante, solamente como un lenguaje inclusivo, es muy importante decir que no son personas discapacitadas, son personas que presentan alguna discapacidad. Entonces, una discapacidad puede ser, desde luego, física en un primer contexto, mental, puede ser también intelectual o sensorial, dependiendo el contexto. Cuando habría una persona con esta naturaleza, entonces la propia Ley General y la Suprema Corte establecieron diferentes parámetros para poder igualar, esto es, hacer ajustes al proceso y que el que pudiera tener algún tipo de condición desigual por su propia discapacidad que presentaba, entonces pudiera haber un ajuste al respecto. Bajo este panorama, la ley se transformó, el código que tiene una innovación con ajustes razonables se reformó, se creó, se fue transformando para poder retomar ese tipo de figuras. En este caso en particular, el asunto que hoy nos va a presentar el juez Mario tiene que ver con estas condiciones desiguales. Una persona que fue declarada inimputable con una discapacidad, en este caso en concreto intelectual, pero la norma establece una condición, digamos que para igualar a un desigual, que es el numeral 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que establece este artículo? Solamente para efecto de contextualizar el tema. Habla de manera concreta o de manera particular de que cuando ustedes saben una vía que se llama procedimiento abreviado es que una persona se declara culpable y entonces la consecuencia será que va a tener una reducción de la pena como un beneficio al respecto para que pueda haber un panorama desde luego alentador para alguien que se declara culpable. Pero esta norma tiene una connotación especial, no es asequible, no es accesible para inimputables. Un inimputable no puede decidir declararse culpable y entonces se queda sin este beneficio. La pregunta es, ¿esta norma es realmente benéfica? ¿Hay condiciones de excepción al respecto? ¿O cómo es que se puede retomar por los juzgadores este artículo que a veces lo tomamos implacable? El juez Mario va a exponer un caso de esta naturaleza y entonces para poder contextualizar de una manera más accesible es que vamos a proyectar el video temático del caso en particular. Corre video. El 21 de julio de 2018 en Zacatecas se dictó auto de vinculación a proceso contra dos personas, uno mexicano y otro estadounidense, por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de heroína. Ambas personas fueron asistidas por dos defensores públicos diferentes y el extranjero ayudado de un intérprete en su idioma. Cabe destacar que el estadounidense sirvió a las Fuerzas Armadas de su país como Marine. Durante el proceso, la defensora del detenido estadounidense intentó hablar con él, sin embargo, él se mostraba extremadamente pasivo dentro de su dormitorio. Y según sus compañeros de celda, cuando intentaban sacarlo a convivir, era altamente agresivo. En este contexto, su abogada solicitó que se le practicaran los estudios médicos y psicológicos respectivos. Los estudios revelaron que presentaba pensamiento analítico incoherente, alteración en el juicio de la realidad, euforia, pasividad crónica por el encierro, mucha agresividad y poco control de impulsos.
Además de estas conductas, el detenido atacaba físicamente a sus compañeros, al personal de custodia y en las audiencias estaba totalmente alterado. Ante esto, el juez ordenó una experticia en materia de psiquiatría, de la cual se encargó un médico de un hospital público en Zacatecas. Con estos antecedentes, llegado el día de la audiencia, el psiquiatra diagnosticó que padecía esquizofrenia y que no era viable que estuviera presente en las audiencias, puesto que era una persona muy violenta y podría atacar a las personas. La conclusión de esta audiencia fue declararlo judicialmente inimputable y se ordenó su traslado a un penal federal especializado en personas con esta condición. Aunado a esto, se determinó que no estaría presente en las audiencias por su propia seguridad y la de los presentes. Es importante mencionar que el mexicano con el que fue detenido el estadounidense optó por la vía de procedimiento abreviado y se declaró culpable. Un dato: en el sistema acusatorio, el procedimiento abreviado es una vía especial que eligen las personas que han sido vinculadas a un proceso, en la cual se declaran culpables del delito que se les imputa para obtener una disminución de la pena que les correspondería en un juicio. Lo trascendental para este asunto es que el artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento abreviado no se puede aplicar a las personas inimputables. Ante este panorama, la abogada del estadounidense solicitó que no se emitiera el auto de apertura a juicio y se analizara si era procedente inaplicar el artículo 418 para que su defendido pudiera optar por esta vía. Al respecto, el juez de control resolvió lo siguiente. 1. No aplicar el artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la restricción que planteaba no era proporcional y desigual, además de que su aplicación impediría el derecho de obtener una pena menor, como si la obtuvo el mexicano detenido con él. 2. Para proteger los derechos de una persona inimputable, no es necesario llegar hasta el juicio, ni coartar el derecho de optar por el procedimiento abreviado. Derivado de estas resoluciones, el reto sería cómo asegurarse que el estadounidense podía expresar su voluntad de someterse al procedimiento abreviado si era una persona imputable. Así que para solventar esta situación, decidieron presentar una entrevista, donde el detenido aceptaba su culpabilidad y quería optar por esta vía. Dicha entrevista fue realizada por su abogada antes de que mostrara los síntomas de su esquizofrenia y previo a declararse inimputable. Este hecho propició imponerle una pena de 6 años 10 meses de prisión en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con el objetivo de brindarle tratamiento y además por un tiempo menor a los 10 años que le hubiesen correspondido en juicio. Finalmente, dada la relevancia y novedad de la resolución, el juzgador Mario Humberto Gámez Roldán explicará las consideraciones de su determinación. Bien, este tipo de asuntos nos han enseñado en la academia que el numeral 418, el procedimiento abreviado, no es aplicable para inimputables y punto. Pero el juez Mario fue un poco más allá y Mario, estamos bastante interesados en este caso. ¿Cómo lo viste de una manera diferente? Y te escuchamos, por favor. Gracias, Iván. Vamos a comentar lo siguiente. Cuando se me hizo la invitación para este programa, a la cual estoy muy agradecido, desde luego, yo le cuestionaba o le preguntaba al juez Iván si el nombre del programa Sentencias Justas. Pero precisamente aquí la sentencia es el producto final de todo un proceso. Más bien, el camino para arribar a esa determinación es lo que tiene relevancia. Si ustedes ya revisan lo que es la versión escrita de la resolución, es una versión muy sencilla, con cuestiones generales, y que realmente más bien fue el camino el que nos costó trabajo. Quisiera hacer alguna presión. No es tanto a un inimputable se le impone una medida de seguridad, se manejó una pena de prisión, no, fue una medida de seguridad, pero sí fue de internamiento por el término que se señaló. Y en ese sentido ya pudieron ver que en este caso en particular eran 2 personas. Ya pudieron apreciar de que la persona, cuando es detenida y cuando es llevada ante el juez de control, que su servidor no fue el que llevó la audiencia inicial, la persona no tenía este problema que se presentó de esquizofrenia.
sino que esto se adquirió durante su internamiento en el Centro de Reinserción Social en Cieneguilla, Zacatecas. Entonces el procedimiento fue caminando. Sin embargo, derivado de esto es que se llegó a esa declaratoria de inimputabilidad. Cuando estábamos a punto ya de emitir un auto de apertura a juicio oral, tenemos la costumbre que cuando celebramos una audiencia intermedia, bueno, tengo yo la costumbre, antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, declaro cerrado el debate, hago una especie de proyecto del auto de apertura a juicio oral para enviarlo a las partes que lo revisen, y en una diversa audiencia podemos revisar si tiene alguna corrección. Es la última oportunidad porque a veces hay errores de nombres que vienen desde la acusación, desde los escritos que presentan, o se pueden hacer presiones. Estábamos ya en esa etapa donde ya se tenía un proyecto de auto de apertura a juicio oral. Hubo un cambio de defensa en ese inter entre que se concluyó una audiencia y se citó para la otra, y precisamente el nuevo defensor en la audiencia señala que pide la inaplicación de este artículo, algo totalmente novedoso. Entonces tuvimos aquí que comenzar a analizar lo siguiente. Tenemos a dos personas que tienen una misma situación jurídica. Consideramos que sí. ¿Por qué? Los dos, aunque uno es inimputable y el otro es imputable, los dos están siendo sujetos de un proceso penal, están vinculados a proceso y están a punto de acudir a una etapa de juicio oral. Están en la misma situación jurídica. Hablamos procesalmente, penalmente. Una vez hecho lo anterior, teníamos que establecer si la norma daba un trato desigual, y la respuesta fue muy contundente. La persona que tiene el carácter de imputable puede acceder a un procedimiento abreviado o puede voluntariamente acudir a una etapa de juicio oral. Es su derecho el acudir a un juicio oral para ofrecer pruebas, desvirtuar la acusación, para controvertir. Por otro lado, la persona inimputable, por ese carácter, por ese simple hecho, bueno, que no es tan simple, ya no puede acudir a un procedimiento abreviado, tiene que acudir a una etapa de juicio oral necesariamente. Entonces ya resolvimos el problema. Sí hay un trato desigualitario en una norma a dos personas que están en una misma situación jurídica. Hablo procesalmente porque también hay una situación jurídica distinta al que uno es imputable y el otro inimputable. Entonces, cuando una norma prevé un trato desigualitario y se puede advertir una categoría sospechosa, entonces hay que realizar un análisis a través del test de proporcionalidad. En ese contexto, lo primero que hicimos es tratar de evitar o ir poco a poco quitando el concepto de inimputable, sino manejarlo como una persona que puede tener una discapacidad o que puede tener una condición de salud distinta a los demás. En ese sentido, esas son categorías que prevé el artículo 1 constitucional y de las cuales no se pueden discriminar por parte de las normas. Entonces comenzamos por ello, empezamos viendo si tenía un fin constitucional válido, lo que es esta distinción, este artículo. Y ello porque el artículo es muy claro, no admite otra interpretación que la gramatical. No se le puede dar una interpretación distinta. Es muy claro en decir que está vedado el procedimiento abreviado para los inimputables o para las personas que están en ese capítulo. No cabía hacer otra o más que otra interpretación. Una vez que vemos que sí perseguía un fin constitucionalmente válido, yo me quedé pensando que pudiera ser que una persona, por esa condición especial que tiene, se busca a través de un juicio tutelar totalmente sus derechos, y que en todo caso el legislador por eso cerró la puerta a un procedimiento abreviado, que de alguna forma el procedimiento abreviado, recuerden, implica alguna negociación o acuerdo entre las partes. Claro.
Pero cuando arribé a la etapa de idoneidad o necesidad de lo que es la medida, es cuando ya, desde mi perspectiva, ya no superó el test de proporcionalidad. Necesidad. Bueno, a mí en lo particular me gusta hacerme preguntas para cuando se trata de analizar un caso y para poder resolverlo. Me gusta 3 de preguntas y la primera pregunta que me vino a la mente es, bueno, tenemos a 2 personas desiguales, una es imputable, la otra tiene una discapacidad o una condición diferente. El hecho de que a esta segunda persona lo sometas a un juicio oral y le quites la posibilidad de arribar a un procedimiento abreviado, ¿con ello se van a maximizar sus derechos? Yo consideré que no. Con ello se va a igualar a los derechos que tienen los demás procesados, de manera que se pongan en una situación de igualdad. También consideré que no era una medida idónea. Por otro lado, necesaria. Tuve que pensar en la razón del legislador, y bueno, aquí ya el doctor ya dio la razón, porque el procedimiento abreviado implica una aceptación. Ha sido interpretada por la Corte, es aceptación de responsabilidad, pero la Corte ha interpretado que aceptación de los hechos, de la acusación, aceptación de ser sentenciado con los datos de prueba que obren en la carpeta, no necesariamente una confesión, pero lo cierto es que sí debe de haber un consentimiento expreso de la persona para someterse a un procedimiento abreviado. Se le tienen que explicar varias cosas para que podamos arribar a ese procedimiento. En ese contexto, yo pensé que esta era la razón por la cual se cerraba la puerta a lo que es a una persona inimputable o discapacitada o con una condición de salud mental distinta. ¿Por qué? Porque entonces el legislador ya presumía que la persona por sí misma no podía hacer una manifestación de esa aceptación, de esa voluntad. Y ello entonces ya fue cuando empecé a ver que se le está tratando de una manera discriminatoria. Para ese entonces ya había criterios de la Corte en torno al estado de interdicción, donde se establecía, la Corte determinó que era inconstitucional que una persona que está bajo ese estado tenga que utilizar a un tutor para efectos de tomar decisiones. La Corte dice, hay que buscar mecanismos, herramientas para poder obtener para poder obtener la voluntad de la persona y que tenga una capacidad de ejercicio de sus derechos. Entonces me quedé pensando, no es necesaria esta medida porque se pueden buscar mecanismos para que una persona, regresemos al término inimputable, pueda manifestar su consentimiento de alguna manera para efectos de arribar a una terminación anticipada. Y si no se obtiene, bueno, se sigue el procedimiento y se llega a etapa de juicio, pero el cerrar la puerta de inicio de manera tajante es donde yo creo que sí hay una discriminación total, una inconstitucionalidad. Por otro lado, las reglas, tenemos una persona con una igualdad, un inimputable, a lo mejor tenemos un inimputable aquí. Las normas lo que deben de hacer que es buscar que la persona que está aquí arribe a esta altura. Hay unos, me gustan mucho algunas publicaciones que he visto. Hay una muy famosa donde hablan de tres hermanitos, uno el grande, el chico, el mediano, el pequeño, que quieren ver un partido de béisbol y tienen 3 cajas. Cada uno se sube a una caja. Y resulta que el grande ve como si nada el partido, muy bien. El mediano apenas si alcanza porque la barda le llega aquí. Y el más chico no alcanza a ver, le tapa totalmente la barda. ¿Qué es lo que hace la hermana mayor? Cambia las cajas. Al chico le pone 2 cajas y al mediano le pone 1 caja. Y entonces los 3 ya están a la misma altura. Y con ello ya los 3 pueden ver el partido de béisbol. Y va más allá, dicen, pero lo ideal sería quitar esa barra y poner una malla ciclónica para que todos sin necesidad de una caja puedan ver. ¿Qué sucede aquí?
que en lugar de que igualemos, la persona imputable puede acceder, ya dijimos, al juicio oral o al procedimiento abreviado, pero la inimputable no puede acceder al procedimiento abreviado. Desde mi perspectiva, en lugar de la norma hacer esto, lo que hace la norma es todavía generar una mayor desigualdad. Ya hay una desigualdad por una condición de salud. No dejan, ambos son personas, ambos deben de ser tratados dignamente y se deben de velar por sus derechos. Por ello es de que ante esa diferencia de salud lo que se deben de hacer son ajustes para igualar, pero aquí la norma está haciendo un ajuste para desigualar todavía más de lo que está, de la desigualdad que de facto o de hecho ya presenta la persona y que jurídicamente también ya la presentaba. Y digo jurídicamente porque ya había sido declarado inimputable. Finalmente, cuando en la siguiente etapa del test de proporcionalidad, esta segunda etapa, doctor, era suficiente desde mi perspectiva para inaplicar la norma, al violentar, a contravenir el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Pero además seguía el siguiente escalón, que es el de la proporcionalidad en estricto sentido. Y me quedé pensando, ¿es proporcional que a una persona inimputable la tengas que hacer necesariamente ir a una audiencia de juicio? Cuando, por ejemplo, igual el defensor ya se dio cuenta de que no tiene alcance pruebas o no tiene argumentos para ganar en un juicio. Por eso muchas veces se van al procedimiento abreviado, acceden al mismo a cambio de un beneficio. Entonces, una persona, pensemos, un inimputable, aquí tiene un problema de salud y de todas, aquí yo en el caso se determinó que lo más sano para él era que no acudiera a las audiencias. Porque se tienen que tutelar varios derechos. Primero, sí es un derecho el estar presente en la audiencia, pero también de alguna forma el doctor me comentaba de que se tenían que utilizar ciertos mecanismos, en todo caso, para que estuviera la persona en sala. Y dados los mecanismos que se pudiesen haber utilizado, yo creo que se violentan más sus derechos el tenerlo con ciertos mecanismos en una sala de audiencias que el que mejor no estuviera. Por otro lado, por ejemplo, me decía el doctor en audiencia que para él poder hacer la revisión psiquiátrica, la exploración, se tuvo que apoyarlo 6 personas, sobre todo para que pudiera prestarse a que se le pudiera revisar debidamente. Entonces, yo me quedo pensando, es proporcional que por tutelar su derecho de acceso a la justicia, en este caso, se le someta a una etapa de juicio, esté en audiencias constantemente hasta que le emitan una sentencia, cuando a lo mejor si el defensor concluye que no va a tener éxito y si lo mejor para él es ya concluir el asunto lo antes posible, siento que no es proporcional, que la norma le quite esa entrada al procedimiento abreviado. Además, recordemos que el procedimiento abreviado tiene algún tipo de beneficio, o bueno, no alguno. De hecho, el beneficio que tiene el procedimiento abreviado es la parte principal, es por lo que más acceden las personas. ¿Cuál es el beneficio? Que tenemos delitos con penas mínimas, penas máximas, y bueno, si una persona ve etapa de juicio oral, no tiene certeza de que si es declarado penalmente responsable se le imponga la pena mínima. Un delito de arma de fuego larga de 4 a 15 años, lo sabe muy bien el juez Iván, en una etapa de juicio oral se le pueden imponer 4 como mínimo, pero pueden ser 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la ventaja del procedimiento abreviado? Que se le puede ofrecer una pena menor a la mínima. Por lo menos ahí la persona ya tiene la certeza de que se va a imponer una pena menor.
Y ese tipo de beneficio me quedé pensando, ¿no pudiera aplicar a la medida de seguridad más bien? Hacer una aplicación analógica. Se dice mucho que la analogía no aplica en materia penal. Sí, no aplica para la imposición de penas. Penas. Aquí yo dije, estamos hablando al final de una medida de seguridad, más que nada. Y estamos hablando de, al haber una laguna, porque el procedimiento abreviado está previsto para penas de prisión, al haber una laguna se puede de alguna forma tomar alguna regla de ahí para efectos de ver si procede o no en una medida de seguridad. Entonces decido en audiencia inaplicar el artículo. Sin embargo, aquí ya cualquiera pensaría, ya concluyó el asunto. No, sigue la problemática. El siguiente problema es de que la Fiscalía es la única que tiene la atribución, la facultad discrecional de proponer un procedimiento abreviado. Entonces, el hecho de que yo hubiese desaplicado el artículo, yo le digo a la Fiscalía, yo admito el procedimiento abreviado, lo desaplico, pero entonces lo tienen que proponer. Y la Fiscalía pidió el diferimiento de la audiencia para efectos de consultarlo, porque era algo totalmente novedoso. No había, como deben de saber, el procedimiento abreviado para que se pueda proponer se requiere una autorización del superior jerárquico, del fiscal general, y mediante acuerdos delega esa facultad. Yo sinceramente, y esto era lo que es también lo interesante de este caso, es de que no solo es la autoridad judicial la que pudo a concretar este asunto, sino que cada uno de los operadores jurídicos hizo su parte. En este caso, la Fiscalía, yo pensé que no iba a proponer el procedimiento abreviado. Sin embargo, lo consultaron y tuvieron a bien proponerlo. Ya sabían que yo lo iba a admitir porque ya había desaplicado el artículo, pero lo propusieron. Y ahora lo siguiente es, ¿cómo obtenemos ese consentimiento? Porque no solo bastaba el que se desaplicara el artículo. Ya dijimos que debe de haber una especie de consentimiento para efectos de poder o no admitir un procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que hacemos los jueces para obtener ese consentimiento? Hacemos preguntas. Estamos en audiencia y le preguntamos a la persona. Yo en particular les digo que me contesten, les hago preguntas cerradas, les digo que me contesten con un sí o con un no. Y en todo caso, si me quieren hacer alguna aclaración, desde luego los escucharé. Lo primero que les pregunto es de si están conscientes de que tienen derecho a un juicio oral. Ante una respuesta positiva, les pregunto si entienden los alcances del procedimiento abreviado, los cuales ya se los expliqué con anticipación en la misma audiencia. Después les pregunto que si renuncian al juicio oral y que si prefieren un procedimiento abreviado. Una vez que me dicen que sí, tengo que hacerles una pregunta que sí causa mucha, a veces, confusión en las personas. Les tengo que preguntar si admiten los hechos materia de la acusación. Y esto les puede causar alguna problemática, porque pueden pensar que se trata ya de emitir una confesión, o muchas veces sucede lo siguiente. Nosotros como jueces penales tenemos competencia limitada en determinados delitos, pero hay veces que una persona está procesada, digamos que por un homicidio, y está procesada en el fuero local por lo que es el homicidio, pero en el fuero federal por el arma de fuego. Entonces las personas tienen el temor que aceptar ante mí los hechos materia de la acusación puede tener alguna injerencia en el fuero local, de manera que se puede utilizar esta aceptación en el otro procedimiento, que al final a lo mejor más bien es el que más les preocupa, porque por lo del tipo de penas. Eso nos da lugar a que tengamos que estar explicando constantemente.
y ver que no tenga ninguna duda. Y finalmente se les pregunta si admiten ser sentenciados con los datos de prueba que obran en la carpeta, y una pregunta muy importante: si han sido coaccionados, intimidados, obligados por alguna persona, alguna autoridad, para efectos de admitir un procedimiento abreviado. La pregunta sería: ¿y cómo le hacemos en este caso? Para todas estas preguntas que yo hago en un procedimiento abreviado, ¿cómo las hago en un procedimiento donde es una persona inimputable la que me tiene que dar respuesta? Ahí para nosotros era para mí era el mayor obstáculo, porque hay que obtener el consentimiento. Tampoco podríamos llegar al extremo de decir, bueno, por tutelar sus derechos, aunque no haya consentimiento, arribamos a un procedimiento abreviado. Y yo lo pensé de esa manera porque entonces sería volver a lo mismo, a discriminar, sería discriminar. Como no puedo obtener de ninguna manera tu consentimiento, bueno, de todas maneras te concedo, ¿no?, el procedimiento abreviado, porque pues no hay forma de obtenerlo. No, se tiene que buscar cómo obtenerlo, porque el decir que no se puede, entonces estamos despojando a una persona de esa capacidad que se le está tratando de dar. ¿Qué sucede? Que en esta materia podemos hacer ajustes razonables. Ya señalé, un ajuste fue que no acudiera a las audiencias, pero también dentro de esos ajustes hay que matizar ese consentimiento. Si yo iba a buscar cómo obtener una respuesta positiva de las 6 preguntas, 7 que acabo de narrar, sería muy complicado. No creo que hubiese podido obtener la respuesta positiva, así como de la última pregunta una respuesta negativa. El consentimiento, entonces, a través de un ajuste razonable, se tiene que matizar y se tiene que expresar de cualquier manera, y no necesariamente a través de este interrogatorio. Y en ese sentido, el defensor, él expuso 2 situaciones. Este asunto, bueno, intervino siempre la defensa pública, pero por cuestiones intervinieron distintos defensores o defensoras. Pero el defensor me dijo: tengo un acta que levantó una compañera donde la persona le dice que quiere una pena de 6 años, 8 meses. Y se proyectó en sala esa entrevista, que en sí es un control interno de la defensoría, de la parte defensora, y que no obra desde luego en la carpeta de investigación. Y pude apreciar que incluso viene a mano una leyenda de parte de él, con su nombre de esta persona. Cuando se me dice que 6 años, 8 meses, ello me da a pensar que lo que quiere es un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque por el delito por el cual fue vinculado, la pena mínima son 10 años. Es un delito contra la salud en la modalidad de transporte. Si se da el tercio completo, que es lo que prevé el Código Nacional, son 6 años, 8 meses. Por otro lado, me decía el defensor que la audiencia inicial, insisto, yo no la llevé, pero que él la había declarado y que de alguna forma había aceptado que él era el que había rentado el vehículo, que él era el que lo venía manejando, que la otra persona no tenía algo que ver, pero al final pues no era una aceptación de responsabilidad lisillana. En mi caso determiné que esa manifestación realizada ante la defensa pública, la entrevista por escrito, no fue más, fue un acta que se levantó, era suficiente para emitir un consentimiento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque esa entrevista se emitió cuando la persona aún no había sido declarada inimputable. Es decir, que si en ese momento la persona ya tenía la intención de acceder a un procedimiento abreviado,
Entonces, consideré que esa voluntad prevalecía aún en el estado que ahorita estaba teniendo, el cual, por cierto, el doctor, el psiquiatra, me dijo que desafortunadamente, era irreversible. Incluso se manejó que pudiera ser pues, congénito, pero que realmente pues, esto se desarrolló por el internamiento. Y con base en ello fue que para mí fue suficiente esa documental, haciendo un ajuste razonable, matizando, y con ello tuve por totalmente autorizado el procedimiento abreviado. Y bueno, la medida de seguridad se ajustó a un internamiento y en los mismos términos que la otra persona, que esa sí fue sancionada con una pena de prisión. Y al final los dos terminaron, uno con una medida de seguridad, otro con una pena de prisión, pero de la misma cantidad. Es decir, arribaron al mismo punto, cada uno en su situación jurídica. Entonces, aquí lo trascendente es de que más bien fue un caso que todas las partes intervinieron para efectos de llegar a un fin, y que cada operador jurídico hizo su parte de la mejor manera para resolverlo. Entonces, bueno, esa sería mi exposición de manera general, Iván. Muy interesante, Juez Mario. La verdad es que, este programa va dirigido para abogados y no abogados, personas jurídicas y no jurídicas. A veces se confunde, por ejemplo, una persona que es inimputable, hablemos de la cuestión jurídica, ¿no? De la cuestión jurídica en cuanto al panorama de declarar inimputable, porque una cuestión es tener alguna discapacidad y otro la inimputabilidad. Cuando hay jurídicamente una persona inimputable, entonces dirían, ¿cómo pudo cometer un delito si es inimputable? Eso es el primer parámetro que dicen, porque uno de los elementos negativos de la culpabilidad, que es un elemento del delito, es la inimputabilidad. El punto, o lo que en la práctica sucede, este aspecto es bastante constante cuando tenemos una persona inimputable, es que es muy difícil que un dictamen pueda decir actualmente es inimputable o tiene algún tipo de discapacidad mental o intelectual. Pero al momento en que cometió el hecho, no se sabe si tenía este grado o no de inimputabilidad. Entonces no es fácil sobreseer esta cuestión porque se tiene que tener una experticia que diga es actualmente inimputable y en su momento también lo era cuando cometió el hecho. Cuando no tenemos este parámetro, ¿qué nos queda entonces? No podemos sobreseer los que, jurídicamente hablando y un poco con palabras más sencillas es extinguir la acción penal, matar la acción penal, dejar libre a la persona anticipadamente. Cuando no tenemos el parámetro de un dictamen que puede corroborar científicamente que una persona era inimputable cuando cometió el evento delictivo, nos queda el ajuste razonable. Precisamente lo decías de una manera muy certera, Mario, es igualar a una persona que está en condiciones desiguales por su condición o la condición que presenta en concreto. Entonces, cuando hablamos del numeral 418, que habla precisamente de que no hay una accesibilidad al procedimiento abreviado cuando se es inimputable, me pareciera que hay parámetros bastante complejos, mucho más que un artículo, para poder aterrizar este aspecto en un ser humano. Hay grados de inimputabilidad. Digo, es diferente tener, por ejemplo, una discapacidad mental que es más neuronal, según la ley nacional, que es, por ejemplo, una persona con Alzheimer, ¿no? Ese sería un parámetro. Que una discapacidad intelectual que tiene que ver más con un pensamiento racional. Pero por otro lado también se advierte que las personas pueden tener intervalos lúcidos, que puede ser que haya sido congénito, como el caso particular, provocado, o de alguna manera incluso también automedicado por fármacos o drogas que estén consumiendo las personas. Entonces, estos parámetros son bastante complicados porque no permiten establecer una uniformidad de una persona inimputable. Entonces, en este contexto, obligan al juzgador, en términos generales, a no aplicar el procedimiento abreviado en una persona inimputable, cuando es una persona que tiene un derecho
potenciado, porque precisamente es una persona inimputable. Entonces, categoría sospechosa, desde luego aquí este auditorio está lleno de expertos en derechos humanos, sí, claro. Sabrán mucho más ellos que yo al respecto, pero una categoría sospechosa es aquí una persona vulnerable por condiciones de la Constitución, como por ejemplo los inimputables o los extranjeros en algunos casos, que podría haber una doble connotación. Pero cuando estamos hablando de una persona que tiene un derecho aquí potenciado al respecto, por el contrario, pareciera que la norma está restringiendo a una igualdad. Para aterrizar aquí la pregunta con este contexto, Mario, la pregunta sería, bueno, de hecho el artículo, en una cuestión no sé si intencional o un poco ingenua, pensaba en proteger a un inimputable de no poderse declarar culpable porque no tendría la condición mental para ello. Así es. Aterrizada esta cuestión, la norma, el numeral 418, podría tratarse de una norma que da un trato desigual, pero que más que beneficiar en términos generales, perjudica al inimputable. Sí, totalmente. Para mí, primero, de que está demostrado totalmente de que da un trato desigual a dos personas que están en una misma situación. Incluso en este caso, el ejercicio que hice fue porque eran dos personas que estaban sujetas a la misma causa penal, pero realmente el ejercicio se pudo haber hecho aunque fuera una sola persona y hacer la comparativa con el universo de personas procesadas que no tienen esa declaratoria de inimputabilidad. Y desde luego es un trato desigual y por lo mismo que comenté, da lugar a si ya hay una desigualdad de hecho, primero porque aunque hay una declaración de inimputabilidad que es una desigualdad jurídica, esto deriva de una desigualdad de hecho, de facto, ¿no? En cuestión de salud, de discapacidad. Eso ya los hace distintos. Pero todavía como está adaptada la norma, todavía hace una distinción mayor en perjuicio del que es la persona inimputable, o discapacitada o con una condición de salud intelectual diferente a los demás. Entonces, para mí sí es totalmente incluso discriminatoria, porque parte de lo que señalas precisamente, de que el legislador piensa que la persona, por esa condición que tiene, ya no puede hacer alguna manifestación de voluntad. Y fíjate, Mario, tocando ese punto, también aquí el auditorio lo sabrá de sobra en redes sociales que nos acompañan también. Es un aspecto importante. Cuando se trata de interrogatorio de un menor, me refiero a un menor de edad, o hablemos de un niño de 4 años, por ejemplo, 5 años, que fue víctima de un abuso sexual, la forma en que se le pregunta al menor, lo sabe el auditorio, no es a través de preguntas como si fuera un adulto. Se empieza a contextualizar cómo es la relación con tu papá, ese día que hiciste con tu papá, ese tipo de cuestiones para contextualizar, porque un menor de edad, un niño, está en un trato desigual, debe haber un trato desigual en su favor, porque precisamente tiene un entendimiento más limitado que un adulto. En este panorama, cuando tenemos una categoría de esta naturaleza, entonces el propio fiscal, la defensa y los juzgadores, hay protocolos al respecto para poder manejarse con las personas de esta manera. Entonces, bajo ese panorama, el aspecto que manejaste de no hacer de manera indefectible las preguntas del numeral 203 o 202 es una cuestión de un ajuste razonable. En este caso en particular habría una gran ventaja que en contraste con la creatividad judicial de buscar una igualdad al respecto, de que había una entrevista previa de declararse inimputable jurídicamente hablando, y entonces te sirvió para poder dar una concreción a una voluntad, digamos, en un intervalo lúcido, por llamarlo así. Pero ¿qué pasa si tenemos a una persona con una verdadera discapacidad mental, que no sabemos su condición, si tiene intervalos lúcidos, si tiene un alto nivel de limitante mental o no? Y se inaplicó el numeral 418, que se me hace una aplicación de verdad novedosa, pero sobre todo bastante racional y objetiva, porque ya siembra la duda
si es que tiene que haber un no acceso al inimputable. Entonces, la pregunta aquí, para poder aterrizar este contexto, sería, entonces, cuando estamos hablando directamente de un inimputable que a lo mejor no tenemos, como en este caso, una entrevista previa, ¿qué podemos hacer como juzgadores para poder obtener un consentimiento realmente suficiente, no pleno, no íntegro, porque no se requiere esta plenitud, no siendo una persona que no tiene una discapacidad mental? ¿Qué se necesitaría para que suficientemente se convenciera el juzgador de que él quiere esta bien en concreto? Bueno, es una pregunta interesante y complicada de responder. En el caso, como bien dices, tenía más bien el defensor esa entrevista y bueno, para mí fue suficiente. De no haber sido suficiente, hubiese analizado lo que es la audiencia inicial para ver las manifestaciones que él hizo durante esa etapa, porque el defensor me dijo que declaró. Insisto, yo como no llevé la audiencia inicial no sabía el contexto, y la podía analizar porque además yo seguía siendo juez de control, entonces pues era el que conocía del asunto y bueno, al emitir el auto lo de apertura lo iba a enviar otro juez. Hubiese tenido que analizar esa audiencia a ver si de ahí pudiera obtener algún consentimiento. Pero en el caso, yo creo que aquí es una meta y para lo que son los defensores. Creo que más bien el defensor es el que debe de tratar de aportar ese mecanismo y en todo caso el juez es el que lo debe de avalar. A mí se me ocurría incluso a través de familiares buscar un consentimiento de esa manera, no de manera de tutor, sino a través de familiares que señalaran qué es lo más propicio para él, tal vez, o bueno, utilizar formas de expresión que los doctores saben, ¿no? Hay formas donde pues rebasan, ¿no? Un poco lo que pueda conocer, pero que nos puedan decir cómo pueden manifestar de alguna forma su voluntad. Lo sometes a control horizontal y ya el juez ya lo tiene que evaluar. Pero sí es la parte más complicada, yo creo. Una vez superada la inaplicación y que quiera la fiscalía proponer el procedimiento, ahora sí es la parte más compleja de todo este procedimiento. Y fíjate que ese parámetro es bastante interesante porque nos da aspectos bastante novedosos en este tipo de audiencias. Yo tuve un asunto de una persona inimputable que hablaba sola cuando estaba en la audiencia todo el tiempo, como si estuviera hablando por teléfono literalmente, pero la manera de poder tranquilizarla era con su hija, que le agarrara la mano. Trajimos a su hija, le agarraba la mano y empezó a fluir de manera normal. Esos parámetros son bastante interesantes. Y bueno, tenemos presencia del auditorio en este momento, Mario, la gran mayoría expertos en derechos humanos. Y no sé si tengan alguna pregunta con este criterio novedoso del señor juez Mario Gámez. ¿Cómo igualar los derechos de una persona que está totalmente declarada inimputable? Y como bien decía el doctor Iván hace un momento, que era más o menos lo que quería yo cuestionar, ¿no? Cómo poder auxiliar desde un punto de vista con perspectiva de discapacidad a una persona que está totalmente declarada inimputable en un evento que se desconoce si realmente su estado lo hizo o no lo hizo, toda vez que, bueno, si bien existen herramientas que permitan tener ciertos indicios, pero no tenemos la claridad de que efectivamente participó en un evento declarado como delictivo, doctor. Gracias por la pregunta, maestro. Bueno, la forma, primero, es muy complicado. Imaginemos que la condición de una persona de discapacidad es muy compleja por sí misma. Ahora, agreguemos que está privada de su libertad en un centro de reinserción social donde no necesariamente se están en las mejores condiciones, que incluso las mismas condiciones son complicadas para las personas que no tienen algún grado de discapacidad.
Es muy complicado. En este caso, lo que se buscó en un principio fue que a la persona se le trasladara a un lugar en específico, a un lugar especial donde tuviera personas que tuvieran algún problema de este tipo. Yo no llevé la audiencia, pero otro compañero juez inicialmente negó el traslado. Ya después tiempo después se volvió a proponer el traslado al CEFEREPSI, el Centro de Reinserción Social Federal, que trata este tipo de casos. Y bueno, autoricé el traslado y de alguna forma ahí fue como se fue para que se le diera una atención más adecuada. ¿Por qué? Porque en el centro de reinserción donde estaba, al final está con un universo de internos que tienen características totalmente diferentes. Y es más, no tienen un pabellón especializado. Hay en Zacatecas otro cerezo que tiene un pabellón especializado, pero me decían que todo es en audiencia, me decían que por la capacidad, tenía capacidad de 19 personas, creo que tenían 23 personas con estos problemas, pero aparte del caso particular de él, sí podía generar alguna problemática en el pabellón respecto a las demás personas. Se pudo hacer el traslado. Ahora bien, comentarle en cuanto a que si incurrió o no en el ilícito, bueno, para eso es el juicio oral. Y le puedo comentar que el defensor, en la etapa intermedia, aun cuando como yo no había inaplicado todavía el artículo, celebré la etapa intermedia y él arribó a 4 acuerdos probatorios. Primero, que la persona venía en el vehículo, que traía el narcótico, que el vehículo lo había rentado él, según recuerdo, y que él estaba en facultades cognitivas totalmente normales al momento de la comisión del ilícito. Creo que esto apoya todavía más el por qué arribar a una etapa de juicio oral. El defensor no pensaba realizar una defensa totalmente pasiva. De hecho, si se fijan, estaba aceptando, y la existencia del narcótico y que no tenía el permiso para tener ese narcótico. El defensor, como acuerdo probatorio, propuso todos los elementos para simplemente emitir una sentencia condenatoria. Entonces, y esto deriva de que él pudo analizar la carpeta de investigación que se volvió voluminosa, o por lo menos puedo hablar de la carpeta administrativa que manejamos en el Centro de Justicia, que fue voluminosa, y determinó que no había mucho que hacer en la etapa de juicio oral y que por eso era que lo más idóneo era arribar a una terminación anticipada. Y bueno, al arribar a esa terminación, pues bueno, ya está declarado penalmente responsable y ya es una verdad legal. Pero incluso el juicio iba a ser muy complicado porque era una cantidad muy importante de pruebas técnicas las que estaba ofreciendo la Fiscalía para efectos de demostrar que la persona estaba en pleno uso de sus facultades al momento de la comisión del hecho. A través de este mecanismo, todo lo que se facilitó, porque al final íbamos a arribar, el juez, si hubiese declarado una responsabilidad, hubiese llegado al mismo camino, pero incluso la medida de seguridad a lo mejor hubiera sido de 10 años de internamiento, en todo caso. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Gracias. Pues en principio reconocer el esfuerzo argumentativo que se hizo para emitir esta sentencia. Mi pregunta sería en el sentido de que en materia familiar los derechos procesales se ejercen cuando nacen. Como ejemplo podemos citar cuando se es heredero, el repudio surge o se puede ejercer cuando se ha reconocido heredero, es decir, cuando ya fallece el testador y se le reconoce este carácter, no antes. En materia societaria, si un socio quiere vender sus acciones
los demás socios pueden ejercer el derecho del tanto hasta ese momento y no antes. Entonces me llama la atención en este caso el que se haya ejercido o se haya tomado la declaración previa al momento en el que se actualiza el derecho a optar por el procedimiento abreviado, cuando no había ejercido o no había nacido quizás ese derecho procesalmente hablando. Entonces no es que yo esté en contra, sino me llama la atención muchísimo porque entonces esto viene a revolucionar este tipo de maneras, ¿no?, de ver el derecho y del momento en específico cuando se pueden ejercer los derechos procesales en materia familiar, específicamente hablando. No sé qué opinión le merecería este comentario. Sí, claro, muchas gracias por la respuesta, maestro, la pregunta. En ese sentido, bueno, es curioso, pero el procedimiento abreviado por interpretación de la Suprema Corte, curiosamente no es un derecho, es una herramienta que nos permite despresurizar el sistema. Los que saben de esto dicen que las causas penales, no sé, el 1, el 4%, cuando mucho deben de arribar a una etapa de juicio oral. Y lo que es en el sistema mexicano es una facultad totalmente discrecional de parte de la Fiscalía el proponerlo. No es un derecho, no puede la persona decir yo quiero acceder a un procedimiento abreviado, lo planteo con el juez y el juez ya lo tramita. No, sino tiene que ponerse de acuerdo con la Fiscalía. Gracias a esa pregunta, uno de los contextos que se manejó en una de las audiencias fue que el mismo defensor me pedía como ajuste razonable el que yo obligara a la Fiscalía a ofrecer el procedimiento abreviado bajo ese esquema. Ahí tuve que tener por improcedente la petición, porque además sabemos que ya analizó la Corte que esta facultad discrecional en cuanto al acceso a la justicia en su vertiente restaurativa no es inconstitucional. Ya la Corte dijo que es correcto. Entonces realmente no es un derecho, hay una posibilidad, pero aquí en el caso pues la posibilidad estaba totalmente vedada desde el principio. O sea, aunque se manejara como derecho, aquí el derecho estaba muerto desde antes, porque realmente el inimputable no, si lo tomamos como derecho, el inimputable no puede acceder conforme al Código Nacional, aunque, insisto, no es derecho. Entonces, más bien se le abrió la puerta a esa forma de determinación y por ello es que insistía que siempre y cuando estuviera de acuerdo la Fiscalía. Bien, en ese sentido, pues esta cuestión de incluso retomar etapas pasadas, la pregunta es muy interesante. Podría ser parte de los ajustes razonables al respecto, de flexibilizar ante la situación que tiene la persona en concreto y no aplicar de manera restricta el derecho, como lo establece la norma, cuando precisamente es una persona que tiene una condición no de discapacidad. Bajo este punto, bajo este panorama, este tipo de resoluciones, Mario, déjame, te comento, abren la posibilidad, estoy seguro que las personas que nos van a ver en redes, el auditorio presente, y sobre todo los compañeros juzgadores federales, estatales, podrán, al menos con este criterio que comienza a dar una figura novedosa, al menos pueden ya explorar la situación en concreto y no aplicar a rajatabla el artículo para no permitir el acceso de una persona declarada jurídicamente inimputable para este tipo de vías. Entonces, este tipo de sentencias transforman y eso es algo muy importante para el sistema jurídico mexicano. Les agradecemos la presencia aquí en el auditorio, de verdad, como siempre, el día de hoy, por desde luego este tema tan interesante, tan importante, tan novedoso, y en redes también les agradecemos su presencia, de que nos estén viendo también para poder imponerse de este criterio novedoso. Y pues Mario, ante este panorama no me queda más que decirte que gracias por emitir una sentencia justa y por estar aquí. Gracias por la invitación, estimado Iván. Muchas gracias. Que pasen excelente día.